es lo que a ti más te ha servido para ganar fuerza en calistenia? A mí, a ver, separándolo por ejercicios, en la plancha, las negativas me han servido, vamos, yo creo que es lo que más me ha servido. Las Brutal. negativas y las flexiones de pino, yo creo que son lo que más me ha servido. Y a ver, las gomas elásticas, más que para ganar fuerza, para mí es... ¿Qué pasa, Master? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trucos. El día de hoy tengo un invitado súper especial, Alejandro. Bro, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por invitarme y pues muy bien, estoy muy emocionado de estar contigo, la verdad. Bro, pues bienvenido al podcast, bro. Gracias por aceptar la invitación y me encantaría empezar conociendo un poco acerca de tu historia, bro. ¿Cómo nació tu pasión por la calistenia? Pues empezó en el 2015, se hizo el King of the Bar de aquí de Madrid, en mi ciudad, en Leganés, y había un chico, esto era pues por segundo de la ESO más o menos, tenía yo unos 14 años más o menos por ahí, y había un chico en mi clase que ya practicaba calistenia y me dijo que se iba a hacer una competición, que me pasase, que seguro que me gustaba y demás. Pues decidí ir y me quedé flipando. Además, el parque era nuevo, un kenguru. Dije, esto seguramente sea lo mío. Pero yo no tenía el físico como para poder empezar, por así decirlo. Yo no tenía ninguna base. Sí, había hecho fútbol, algún otro deporte, pero yo muscularmente, por así decirlo, no tenía la capacidad para levantarme mi propio peso. Pero a mí me daba igual. Yo lo intentaba, yo veía a la gente, yo me ponía en mi barra, ahí, yo miraba a la gente para ver cómo lo hacía y yo lo intentaba hasta que me salió el pasavallas, que creo que fue mi primer truco. Y después ya empecé a conocer a la gente del parque, que a día de hoy siguen entrenando conmigo y eso lo agradezco muchísimo. Y me han ayudado un montón a progresar, sobre todo en mis principios, nos ayudamos todos entre todos. Brutal, bro. ¿Cuántos años entonces llevas más o menos entrenando, bro? Este año hago 6 años. Brutal, 6 años Sí, ya, sí. bro. Y bro, me encantaría, algo que me interesa mucho saber cuando me toca hablar con atletas que tienen como tanta experiencia, bro, llevas muchísimos años entrenando ya, es acerca de cuáles son aquellos como errores que has cometido tal vez en tu progreso de calistenia, tal vez al comienzo, que la mayoría son como al comienzo cuando uno no tiene mucha idea de cómo entrenar, que hoy en día ya eras consciente de que tal vez cometiste esos errores y que hoy en día como que ya le recomiendas a la gente que evite eso que probablemente tú cometiste. El problema que yo pienso que tuve fue que por esa época las competiciones, por así decirlo, no estaban tan bien, o sea, como que no se les daba tanto nombre como a día de hoy. Y yo no tenía idea de ir a competir, de empezar a competir. Y a lo mejor mi problema fue empezar solamente haciendo freestyle. Ok, No hice básicos, no intentaba sacar tensión, no, solamente hacía freestyle porque era lo que a mí me apasionaba. ok. Y después o sea, me vi dando cuenta de que se me quedaba corto, que yo necesitaba algo más. Me apunté a mi primera competición y me vi pues bastante limitado de solamente poder hacer freestyle, cansarme muy rápido y ahí fue pues más o menos el chip me cambió y dije, vale, tengo que ponerme las pilas, tengo que sacar tensión, tengo que sacar power moves, tengo que sacar básicos y en ese momento me di cuenta de que hacer solamente freestyle y ahora tener que cambiarme a hacer básicos y tensión era mentalmente muy duro para mí porque a mí, por así decirlo, no me gustaba hacer básicos, no me gustaba empezar a hacer tensión, pero es lo que me tocaba y ahí es donde te das cuenta de todo el esfuerzo que tiene el competir. Brutal, Y a lo mejor sí que le diría a mi yo del pasado, no te centres en una cosa y experimenta más cosas que tienes tiempo para todo. brutal. O sea, el error sería como haberte centrado
Solo en una rama del deporte, sí. Ok, o sea, solo en tema de dinámicos y no Sí, haberle desde un comienzo dado como al tema de básicos y todo eso. Y lo cual me parece súper interesante, bro, porque muchas veces la gente pregunta si es posible progresar en dinámicos sin necesidad de tener mucha fuerza en los ejercicios típicos de la calistenia, ¿sabes? En los básicos. ¿Y tú a qué le respondes a ese tipo de personas? ¿Que es necesario los básicos o que pueden progresar, pero tal vez no sea el mejor camino? ¿O qué les respondes? hombre, en sí, a ver, por poder puedes hacer dinámicos, puedes sacar dinámicos sin tener una base de fuerza, pero claro, luego ya depende de si lo haces todo por inercia. Si no tienes fuerza, realmente los trucos los vas a caer todos muy secos y no vas a saber combinarlos bien. O sea, yo siempre recomiendo pues tener un mínimo de básicos y pues ir ya ahí limpiando el freestyle, porque parece que solamente sean vueltas y demás, pero ahí hay un mínimo de fuerza. Claro. Entonces, puedes hacer dinámicos, pero no es recomendable si los quieres hacer muy limpios. Brutal, brutal. O sea, sí es posible, pero probablemente no sea lo más inteligente. No, y también pueden lloverte muchas lesiones, la verdad. Claro, claro, es que es eso. Y lo hemos estado hablando con otros atletas, pero precisamente de la importancia de fortalecer los músculos, incluso para ser dinámicos. Y por ejemplo, también la movilidad y la flexibilidad, súper interesante para poder que de cierta forma los dinámicos sean mucho más armoniosos, ¿sabes? Claro, claro, Así. y que no caigan tan bruscos ni que los trucos se vean tan secos, por así decirlo. Totalmente de acuerdo, bro. Y en cuanto al contenido que estoy viendo en tu perfil, por ejemplo, de Instagram y lo que manejas en redes, bro, una de las figuras que vi que te encanta y que a mí también me encanta, bro, porque soy un apasionado por el equilibrio, es el handstand y el one arm handstand. Bro, me interesa saber cómo fue tu proceso de lograr tu one arm handstand, cómo fue que progresaste, qué fue lo que te ayudó a progresar y si cometiste errores también, o sea, mejor dicho, cómo lograste el one arm handstand, que me interesa muchísimo, bro. A ver, sinceramente, a mí lo que es el tirón siempre me ha costado mucho, Ok, muchísimo. Y sacar front lever para mí es una odisea. Me cuesta la vida sacar front lever. Pero en cambio, lo que es el empuje y todo lo que tiene que ver con los hombros, se me da mejor. Por ok. así decirlo, el efesto tampoco me costó mucho sacarlo. Y la plancha, pues he estado tirando plancha pues más o menos desde que empecé. No ha sido entrenándola como debe ser, porque si no ya tendría bastante mejor nivel de plancha que tengo ahora, pero siempre he sido más de empuje y ya solamente tirar plancha en competiciones ya se me quedaba corto y aparte que ya para las finales de ronda y demás ya estaba cansado y no me daba la plancha. Ok, Entonces dije, ¿qué otro ejercicio de empuje puedo sacar? Pino a una, pino a opino una, una. pino a una, pino a una. Y se me acercaba una competición que tenía, pues me apunté en octubre y la tenía en agosto del año que viene, que era la de Jim Saylor, que se hizo hace no mucho. Y dije, tengo que sacar el One Opino Arm, una mano. pino a una mano. Y yo siempre entrenaba con un colega que también le cogieron y dijimos, vamos a poner las pilas para esta competición. Y dijimos, a ver quién saca primero pino a una. Ok. Y entre ese pique, quieras que no, vas a entender, o sea, si uno va progresando, el otro le explica, oye, mira, ve así, ve así, o sea, puedes hacerlo de muchas formas. Pero a mí la que más me ha servido ha sido picándome con alguien. Picándome con Pique alguien, sano, pique sano, un pique sano, sí, un pique pique sano, sano. exacto. Para mí es vamos, lo que más me ha servido en todo, en freestyle, en tensión, o sea, en todo, un pique sano con alguien. Brutal. Y luego, algún consejo no sé, sobre todo es entender la técnica y a mí lo que más me costó fue el tener el hombro levantado. O sea, mucha gente está aquí, pero realmente tienes que estar aquí, en Sí, pino a una mano. Y eso es lo que más me costó, pero fue todos los días, dar la pino a una mano, todos los días, todos los días, todos los días, hasta entender la técnica, ganar fuerza en el hombro y luego ya se equilibrio. O sea, no sé, he tirado brutal. pino a una durante un año prácticamente todos los días.
Ok, o sea, eso por ejemplo me parece súper interesante, pero o sea, le dabas todos los días durante varios meses hasta que, mejor dicho, progresaras o progresaras. Eso es, a la fuerza tenía que salir. A la Brutal. fuerza tenía que salir el pino a una y después de un año más o menos lo voy controlando más. Brutal, y conectó mucho con mi proceso de yo personalmente de haber aprendido el pino, bro, con dos manos, el clásico. Yo también había antes, por ejemplo, intentado muchos métodos de sí, bueno, estar entrenando aquí contra el muro en mi cuarto y todo, pero no lograba progresar rápido, bro. Y algo que yo apliqué que me ayudó mucho fue desde el momento en el que empecé a practicarlo todos los días. Ahí en ese momento, bro, el Claro, progreso empezó a irse hacia arriba, bro. Pero entonces eso me jugó también en mi contra un poco porque entonces luego ahí dije, bro, si progresé así como tan rápido en equilibrio, entonces quería como empezar a aplicar ese método en todas las figuras, ¿sabes? en Entonces todo, empezar a front claro, lever todos los días y front lever todos los días y todo lo que sea ganar fuerza también todos los días. Entonces, bueno, obviamente era un arma de doble filo porque no es lo mismo entrenar equilibrio que entrenar front efectivamente, lever todos los días, ¿sabes? claro. Así que efectivamente yo también estoy totalmente de acuerdo. Entrenar todos los días el equilibrio es como una figura que te permite, porque no te quema tanto los músculos y si eres inteligente, te permite poderlo entrenar muy frecuentemente, lo cual es clave para poder entender rápidamente la coordinación que demanda el ejercicio. Efectivamente. A mí, sobre todo, o sea, es que, claro, a lo mejor no me mataba hacer pino a mano todos los días, pero sí que intentaba, pues, 3 o 4 veces al día. Y o sea, quieras que no, 3 o 4 veces al día durante 365 días, son muchos pinos a una mano. Claro. Y luego, yo también por la noche me quedaba en mi cama, así pensando, y digo, joder, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Y digo, ¿y si mañana lo intento así? Y yo lo hacía, y así o sea, yo me comía mucho la cabeza. Y quieras que no, eso también te ayuda a decir, Claro. joder, a lo mejor estoy inclinando demasiado, si inclino un poco menos, a lo mejor tengo un poco más de equilibrio. No sé, es probar y comerte la cabeza y querer, y sobre todo, querer hacerlo. Brutal, totalmente de acuerdo, bro. ¿Y le dabas importancia como, por ejemplo, hacer muchas series durante el día, durante todo el día, o eras como más tipo 2 horitas para entrenar al 100 y algo por ahí unas cuantas series de tantos intentos o algo así? ¿O como que no era como al feeling, o no ibas como hasta ese punto tan técnico? No, porque, a ver, era época de competición, entonces me distribuía la semana por entrenamientos. Me parece que era lunes, miércoles y viernes era tensión, martes y jueves eran básicos, sábados y domingos freestyle, y después todos los días, después de la rutina o de lo que me tocase, si tensión o frío o básicos, siempre le daba pino, hasta que no pudiese más. O sea, Ok, y si ya no podía más aguantar porque me caía mucho, pues intentaba solamente con progresiones. Me quedaba aquí, tiraba aquí y me apoyaba sobre un dedo o me apoyaba así sobre los dos dedos, ok. pero era eso, matar el hombro, entender la técnica y de ahí ya tiene que salir sí o sí. Brutal, brutal. O sea, sí, entender la técnica y darle, mejor dicho, hasta que veas que la técnica ya se empieza a afectar. O sea, que ya la Claro, fatiga, mejor dicho, está matando la técnica del ejercicio. Ahí paras y ahí empezabas tu rutina, tal vez, o era durante la rutina, sí. no, yo a lo mejor, claro, me distribuía la rutina de básicos en 2 días, o sea, no me mataba básicos solamente un día, entonces tampoco era tan, por así decirlo, tan fuerte. Y decidí meter al final del entrenamiento, pues, intentos de pino y progresiones de pino. Entonces, por así decirlo, el músculo ya estaba cansado, entonces ya cuando tiraba pino a una fresco, pues ya no me costaba tanto. Brutal, brutal, bro. Y ya con respecto a una vista un poco más general de todo lo que has logrado, bro. ¿Cómo ha sido como tu forma de organizar tus objetivos? Porque, por ejemplo, también vi que te vi haciendo unos efectos brutales en videos, bro. Te vi haciendo front lever. Bueno, me encantaría saber, por ejemplo, durante tu proceso,
¿cómo has logrado organizar tus objetivos y si eres como de los que organizan, por ejemplo, o que se dicen, primero voy a lograr una figura y hasta que no logre esta figura no paso a la siguiente? ¿O es como que tenías muchos objetivos al mismo tiempo? O sea, ¿cómo es tu filosofía en el momento en el que tienes como movimientos que quieres lograr? ¿Cómo te organizas? Yo, la verdad que fui por etapas. Primero empecé por el freestyle. Sí. Estuve más o menos durante 2 años haciendo solamente freestyle y plancha, por así decirlo. Y después decidí sacar Efesto. Empecé a entrenarlo con goma. No tardé mucho, tardé a lo mejor un mes en sacar Efesto, pero luego en limpiar Efesto sí que tardé más. A lo mejor tardé por lo menos 6 meses en limpiar el Efesto y después solamente me centré en Efesto, en limpiar Efesto y sacar todas las figuras. Empecé con el Efesto en TAC, subir y después estirar, después el Efesto en L, que es con Ok. las piernas estiradas y después estirar. Ujú. Y el Efesto en back no lo llegué a sacar hasta el año pasado más o menos, porque es que a mí el Efesto en back me costaba la vida y no tenía la suficiente fuerza para subir. Entonces luego llegó la época de competiciones, me centré en competir, en lo que me hacía falta para competir. Eh, Me empecé a tirar combos y mezclados con tensión y el efecto que tenía. Y después ya intenté subir el nivel de competiciones, intentar ir un poco más allá y ahí sí me puse más en serio con los estáticos. Empecé a tirar más plancha, sacar front lever, que a día de hoy ya poco queda, pero bueno, está intentando volver a sacar. Ok. Y después ya era mantenerme, sacar combos, sacar trucos nuevos de freestyle y sobre todo ir a competir. Es que para mí, yo entreno para ir a competir y llegar a ser el mejor. Ok, o sea, tus objetivos actualmente son 100% competición y... Sí, mi objetivo principal ahora mismo es, bueno, primero recuperarme porque me lesioné hace poco en una competición en Alemania, en Frankfurt. Ok. Me rompí los ligamentos cruzados y estoy todavía de recuperación. O sea, ¿y cómo fue? ¿Una caída de freestyle, me imagino? O... Si quieres, luego te puedo hablar de esa Bueno, competi sí, sí, sí. porque es bastante larga. Ok, ok. Y de Pero sí, momento eso, ok. sí. Mis objetivos son competir. De aquí a septiembre tengo pensado volver a competir y intentar sobre todo competir fuera de España, sí. Y ya entonces el tema de la competición que realizaste, bro, y la lesión o sea, me imagino que fue alguna caída así como tipo en la rodilla que se... Sí, a ver, fui a la competición de la de Frankfurt City Cup 3, me parece, que se hizo en septiembre a principios. Y en mi ronda clasificatoria, tenemos que hacer todos una ronda clasificatoria y de ahí pasaban cuatro. Pues hice mi ronda clasificatoria y hice mi ronda bien, subí un efesto y después iba a hacer la salida de resorte, que es la de que estás aquí sentado, estás sentado en la barra y sales para atrás. Sí. Hice esa salida y abajo tenía Esa salida colchones. siempre me ha dado miedo, bro. Siempre me ha dado miedo esa salida. Pues fíjate que a mí es la que menos miedo me da, o sea, Ok, ok. y caí y había colchones. Entonces yo caí. Yo esa salida nunca la caigo con las rodillas estiradas porque me da miedo. Siempre la caigo con las rodillas encogidas. Caí con las rodillas encogidas, pero se me hundió la colchoneta. Entonces se me estiró la pierna de más y me bailó. Y en ese momento, pues sentí que algo se rompió en mí, la verdad. ¿Para qué mentirte? Lo sentí. Y dije, me he hecho algo. Pero yo seguí mi ronda, la acabé y después sí que me tuvieron que ayudar a levantarme y demás. Me vendaron la pierna y después cuando estuvieron diciendo los clasificados, pasaron cuatro españoles, que entre ellos no estaba yo, y de repente dijeron mi nombre y me clasifiqué, porque Ok. empaté a puntos con un italiano.
que después Ok. me tocó contra él y me ganó, pero decidí seguir. Decidí seguir porque ya o sea, era mi primera competición internacional y dije, no voy a desperdiciar este momento, pero ¿Y no voy a darlo seguiste, todo. seguiste con los ligamentos cruzados Sí, competí con los rotos? ligamentos cruzados rotos. Hice mi ronda, la hice bien y me quedé a un punto de ganarle, pero bueno, no pasa nada y me quedé satisfecho porque sé que no lo di todo en esa ronda, pero bueno, no pasa nada. No, pero igual, o sea, yo creo que ya el simple hecho de haber competido con los ligamentos cruzados rotos, bro, Sí, y de haber querido seguir, yo creo que ya hay mucho mérito ahí, bro. y de hecho quedé segundo en mi categoría de peso, esta es la copa que me dieron. Ok. Quedé segundo en peso pesado en esa Brutal, competición. brutal. ¿Y cuánto estás pesando justamente ya que dices eso, bro? ¿Cuánto estás pesando hoy en Eh, día, bro? de hecho, cuando fui a Alemania no sabía que era por pesos, entonces llegué con 82 kilos. Uf, brutal. Llegué con 82 kilos y desde esa competición dije, no sé si me renta subir más de peso y mantener mi nivel o bajar de peso y que me ayude a la hora de la tensión. Entonces estoy ahí que no sé si todavía si subir o bajar de peso. Bro, Entonces, bro, tú eres una gran motivación entonces, bro, porque yo siempre estoy hablando con atletas que son súper ligeritos, bro. Y a mí precisamente, yo personalmente, yo mido 1,87 y mido y peso 87 kilos, bro. hostia, eres alto, eres alto. Soy súper alto, sí, bro. Pues, o sea, no súper alto, pero sí para la calistenia en todo caso. Y me parece brutal, por ejemplo, hoy, por fin, porque creo que eres el primero que pesa más de 80 kilos en el podcast, bro. Claro. Y brutal, brutal, porque tú eres la prueba de que a pesar de que uno es pesado, puede estar progresando. O sea, ¿cuál es tu opinión, ya abriendo el tema un poco, acerca de progresar en calistenia siendo pesado, pesando más de 80 kilos, por ejemplo? ¿Sientes que es súper difícil? ¿Sientes que es un poquito más difícil, pero se puede lograr completamente muchas figuras? ¿O qué opinas? Realmente es que depende mucho, porque, o sea, si tú estás compensado, por así decirlo, si eres alto y pesas mucho, por así decirlo, tienes, o sea, estás compensado, pero si alguien es bajito, por ejemplo, yo qué sé, 1,60 y pesas más de lo que debes, pues a lo mejor a esa persona sí que le diría que le costaría un poco más progresar, pero vamos, que igualmente se puede progresar. ¿Le va a costar un poco más? Sí, porque acorde con su estatura no está su peso, pero bueno, que eso es otra cosa. Pero si mides y pesas lo que debes, no tiene por qué costarte más el progresar, ya que realmente lo que estás levantando es tu propio peso corporal. Y Sí, si, por así decirlo, estás compensado, no tienes ni por qué ir más rápido ni más lento que los demás. También depende un poco de tu genética. Si, o sea, si tú por lo general, sin hacer deporte ni nada, tienes mucha fuerza, obviamente te va a costar menos. Pero vamos, que eso ya es tema de genética, pero en lo general no tiene por qué costarte más. ok. Si tú quieres de verdad progresar, te vas a esforzar en querer hacer los ejercicios que tú quieras y tú te propongas y sí o sí lo vas a lograr. Si tú te lo propones de verdad y quieres hacerlo, lo vas a hacer. Totalmente de acuerdo, bro. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, yo poniendo de ejemplo, o cualquier atleta que mida 1,87 puede llegar a ser, aunque, es decir, aunque se proponga ser campeón del mundo, podría lograr ser campeón del mundo? Si Es tú te lo decir, propones, por supuesto. sí, o sea, ¿crees que incluso un man de 1,90 m puede llegar a ser campeón del mundo? Es decir, puede llegar a un nivel de, ¿sabes? Niveles tipo Eric Ortiz y esos manes que son alienígenas. A mí, yo por ejemplo, uno que me parecía, o sea, vamos, que era, o sea, es súper bueno y o sea, es altísimo. No sé si le conoces, es Raúl Villarreal. Sí, lo conozco, lo conozco. Él es de Raúl los clásicos, de Villarreal la old es de, school. es de los clásicos, era súper alto, súper vasto y fue 4 veces campeón de España. Llegó a competir en el Mundial y en quedar en buen lugar y aún así nada se lo impidió. También te digo que para mi opinión debería haber categorías de pesos en competiciones internacionales
Claro. O sea, deberían, no categoría de peso, sino un pesaje para ponerte con gente que mida y pesa más o menos lo mismo que tú. Porque Sí, no es lo claro. mismo que te toque, por ejemplo, imagínate que tú llegas a una competición mundial y te toca contra un Tony Gaste que mide 1,60 y no sé cuánto mide y pesa, no sé, 65, 70 kilos. Así No, es. obviamente no es lo mismo, pero perfectamente puedes llegar. O el mismo Leithans, Leithans también es súper alto. Sí. Y mira, es campeón del mundo unas cuantas veces. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, bro. Aunque yo sí creo que sí hay cierta, o sea, sí es un poquito más difícil progresar cuando tú eres más alto. Sí, Cuando eres más alto, más pesado, o sea, sí es totalmente posible progresar, pero sí, sí cuesta un poco más que que la gente que es, obviamente que la gente que es más liviana, que la gente que es más pequeña. Y yo creo claro, que la mejor forma de ver eso y de presenciar eso es, por ejemplo, ver los gimnastas olímpicos. Por ejemplo, tú nunca vas a ver un gimnasta olímpico de los Juegos Olímpicos alto, ¿sabes? La por mayoría, supuesto. no la mayoría, todos los que ves en los Juegos Olímpicos son por lo general el típico cuerpo que es chiquito, con toda la parte de arriba desarrollada y con unas piernas más bien un poco delgadas. Sí, Es el típico, ¿sabes? Y las más máquinas de la calistenia, y obviamente siempre hay algunas excepciones, pero es que uno siempre encuentra, pero es que es incluso hasta un poquito difícil, ¿sabes? Y siempre tienes que ponerte a pensar quién es alto, bro, porque la mayoría, porque todos la son mayoría son bastante pequeños, bajitos, sí. ¿sabes? Entonces es eso, yo creo que es posible progresar y hay la prueba y hay muchos que ya lo han logrado, pero sí es un poco más difícil Sí, como progresar. Y yo personalmente sí lo he vivido mucho, porque yo me empecé a entrenar con otros atletas que yo siempre eran a progresar un poco más rápido. Yo me decía como, hey, que, ¿sabes? Yo no lograba entender qué era lo que hacía que yo no progresara como tan rápido como todos ellos. Y luego pues ya entendí, obviamente, pero eso también fue lo que siempre lo digo en el podcast, es lo claro. que me detonó un poco como esas ganas de querer aprender acerca de cómo desarrollar la fuerza, cómo desarrollar, o sea, todo ese pasión por entender cómo funciona el cuerpo, yo creo que me lo detonó un poco como esa incapacidad de progresar rápido en calistenia, lo cual me encanta hoy Ujú. en día y a pesar de que sé que me cuesta progresar, yo me estoy divirtiendo totalmente el proceso, bro. Claro, Es esencial. eso es. Sí, a ver, al fin y al cabo la estatura en comparación a alguien mucho más pequeño que tú, pues sí va a tener mucho que ver. Pero por Así es, eso bro. digo lo de la categoría de pesos y el pesaje. Totalmente de acuerdo, bro. Bro, y en cuanto a uno de los temas que más me encanta, pues ya conectándolo con esto que acabamos de decir, bro, tocar en el podcast, es el tema de cómo desarrollar la fuerza, bro. Y me encantaría saber, por ejemplo, qué métodos tú utilizas o qué has notado que te ha servido a ti personalmente, que te ha ayudado, por ejemplo, a ganar fuerza. Y con eso me refiero tal vez, por ejemplo, ¿has notado que, no sé, por ejemplo, tú utilizas progresiones con bandas elásticas para lograr, por ejemplo, efecto? Entonces, por ejemplo, eres consciente del poder de las bandas elásticas para ganar fuerza en calistenia, o eres más bien como no, como más bien las progresiones tipo TUG y así, o combinar ambas, o por ejemplo, entrenamiento de negativos es brutal para ganar fuerza. ¿Qué es lo que a ti más te ha servido para ganar fuerza en calistenia? A mí, a ver, separándolo por ejercicios, en la plancha, las negativas me han servido, vamos, yo creo que es lo que más me ha servido. Las Brutal. negativas y las flexiones de pino, yo creo que son lo que más me ha servido. Y a ver, las gomas elásticas, más que para ganar fuerza, para mí es para la forma de la plancha, para entenderla más que nada y saber qué grupos musculares son los que tienes que apretar. Luego, a ver, luego sí que es verdad que para terminar tu rutina, sí que es verdad que ya no puedes aguantar más la plancha o la tuc o lo que quieras, pues sí que puedes ayudarte de la goma y puedes forzar un poco más el músculo, pero ya si tu músculo te está diciendo que no puedes más, mejor no forzarlo, porque puedes llegar a lesionarte también. Y luego, pues para el Festo, por ejemplo, sí que me ayudó mucho para entender la técnica, la goma elástica. La goma, es que el Festo también es mucha técnica, no es todo fuerza. Entonces, cuando usé la goma fue cuando entendí más o menos cómo tenía que hacerlo. Y después ya para ganar fuerza, pues realmente era negativas, ponerte en la paralela
y o sea, con un pie en la otra paralela, subir el efesto sin ayuda de goma elástica ni nada. Y después ya era probar, probar, probar cuando te sientas seguro y ir siempre con mucha cabeza. Si te empieza a doler o lo que sea, parar, porque las muñecas en el efecto son súper lesivas. También Totalmente. calentar mucho y para mí eso es más o menos lo que más me ha ayudado en sacar mis estáticos y en general ganar fuerza. Brutal. Probar mucho también. Probar mucho, bandas elásticas para entender la técnica, La para que tu técnica cuerpo y entienda. saber, Sí, claro, saber qué grupos musculares son los que tienes que apretar, porque no es lo mismo apretar una front lever que apretar una straddle, o saber cómo, o sea, o por así decirlo, qué es lo que tienes que poner. O sea, es que realmente cuando no usas goma elástica, no aprietas todo lo que deberías apretar. Entonces, para mí eso es para lo único que sirve, para saber qué es lo que tienes que apretar en ejercicios. ok, bro, brutal. Y por ejemplo, una persona que está empezando a entrenar apenas el Festo y quiera empezar a lograrlo la próxima semana que viene, empezar a entrenar para lograrlo, ¿qué le recomendarías o cómo le recomendarías empezar, por ejemplo? Eh, para mí sería fortalecer mucho el hombro, entonces le diría que hiciese flexiones de pino si puede hacerlas en pino, si no, pues ponerse en tu pared o en una silla o sea, o lo que sea, y Sí. hacer flexiones de pica para ganar fuerza en el hombro, hacer muchas negativas de festo a tuck, eh, entrenarlo con goma para entender la técnica. Y la goma la pones en los pies, me imagino claramente. No, yo la goma me la pongo en la cintura. En la cintura, brutal. En la cintura, porque ya si te lo pones en los pies ya tienes que obligarte a estirar las piernas y para mí Sí. es mucho más fácil sacarlo en tuck primero. Ok, la Entonces yo cintura. siempre me lo pongo en la cintura, me pongo encima de la paralela, hago la negativa, bajo a tuck, subo primero un poquito, o sea, desbloqueo primero un poco los codos y después ya echo el pecho para adentro y ya estiro. Entonces esa para mí es la forma óptima de sacar efecto. Brutal, brutal. Entonces que refuerce los hombros primero, o sea, que se gane una buena fuerza, una buena base de fuerza en los hombros y luego ya pasar las progresiones, por ejemplo, con banda elástica en Claro, paralelas eso es. y combinar esos dos. Sí, bueno, y calentar mucho las muñecas porque también se lesionan mucho. Brutal, bro, brutal, bro. Y hoy en día, tú, ya con el nivel que tienes, bro, ¿cómo son tus entrenamientos para poder mantener el efesto o Para tirarlo. tirarlo? Hacer, Claro. hacer efectos, sobre todo en medio de los combos. Porque es cuando ya estás más o menos cansado. Yo, o sea, rara vez suelo tirar efesto al principio del combo. Siempre lo suelo tirar al final o cuando ya voy a hacer la salida. Y realmente ahí es cuando ya tu músculo está cansado y ya ahí si llegas a subirlo, ya para mí eso ya es entrenar efesto. Ok. Tirarlo mucho, tirarlo en medio de los combos, si acaso en algún combo de paralela de tensión, también meterlo. Para mí eso es el entrenamiento de festo. Totalmente de acuerdo, bro. Igual es que a final de cuentas siempre lo más difícil es lograr la figura, así de la misma forma que siempre lo más difícil es, por ejemplo, ganar masa muscular, pero una vez ya la tienes es mucho más fácil mantenerla. De hecho, es una Sí, frase de eso sí. Brett Contreras, que es un gran, es como el hombre glúteos, le dicen en Estados Unidos, bro, porque es como el que todas las mujeres buscan porque es el más, el man se especializa 100% en los glúteos, pues el man siempre dice que lo más difícil es ganar masa muscular y es mucho más fácil mantenerla y aplica Mantenerla, también sí. muy bien para la fuerza, bro. Así que efectivamente es muy complicado constantemente estar logrando nuevas figuras, pero una vez ya uno las tiene, ya es mucho más fácil mantenerlas. Solo es como necesario de vez en cuando tirarla o mantener, por ejemplo, algunas series efectivas, intensas a la semana y ya con eso basta para que mantengamos la figura, bro. Y me interesa mucho saber hoy en día cómo te estás entrenando semanalmente o cómo organizas tus entrenamientos a la semana, bro. O sea, cómo es una semana de entrenamiento tuya hoy en día normal. Hoy en día con el tema de la lesión no meto días de freestyle, solamente en general suelo entrenar los miércoles, algún jueves y los sábados y domingos entreno.
Los miércoles hago tensión y básicos. Ya me toqué plancha o front y después meter una rutina de básicos. El jueves me tocaría probar tensión en barra, sobre todo, y pinos. Y los sábados y domingos me los tomo pues para hacer lo que me apetezca. Si me apetece hacer tensión, hago tensión. Si hago, o sea, si me apetece hacer básicos, hago básicos. O si me apetece hacer solamente planchas, pues hago planchas. Brutal, 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 brutal. Yo metería freestyle, pero ahora mismo no puedo tener muchas caídas bruscas, entonces Sí, no, obviamente, obviamente, bro. preferimos no. ¿Cuántos meses te va a tomar la recuperación? ¿Cuántos meses llevas ya de eso? Llevo operado desde octubre, llevo eh, 6 meses. Sí, Sí, 6 meses 6 operado, meses. pues me queda pues hasta junio más o menos. Ok, 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 Hasta claro, ahí junio por ahí. ya. Freestyle, nada de freestyle No, hasta de julio, momento no. brutal. Así que en julio ya se vendrá lo bueno. ¿Y te hace falta? ¿Te hace falta? Es como que sientes, tienes, Sí, sí, realmente sí. claro, porque además Porque me dijiste que fue como lo único o lo primero con lo que empezaste, me imagino que es como de lo que más te gusta en la calistenia. sí, realmente sí. Lo que más me gusta son las competiciones de freestyle. Y ver a la gente volar y la sensación de volar es que no la cambio por nada del mundo. Bro, hablemos un poco más de eso porque además vi que lograbas hacer unas figuras brutales en freestyle y se me olvidó otra vez como se lo pregunté a Adrián también y él me dijo y se me volvió a olvidar y es el nombre de esa figura, de ese movimiento en freestyle es el que es, y yo lo conocí personalmente por Iquan, que es el de como el mortal hacia adelante y vuelves y coges la barra. El regrab, Regrap, sí, ese. el Bro, vi que regrab. tú también lo hacías y me pareció brutal. Eso siempre me ha parecido brutal ese movimiento, bro. Es como que, Sí, ¡buah! Cuando lo ves, cuando alguien lo hace es como que, ¡buah! pues el regrab realmente lo saqué porque, bueno, abrieron un gimnasio aquí en Madrid que tenía colchonetas y tal, era con un parque de Toxic y tal. Y dije, y solamente tenía salida mortal, no tenía ninguna otra salida. Y intenté el resorte, bueno, el resorte es el que yo llamo de estar sentado y hacer el mortal para atrás. Sí. Y caí de cabeza y ese dije, ese no lo vuelvo a hacer. Entonces dije, ¿qué otro mortal puedo intentar? Y dije, pues voy a intentar el regrab. Bueno, el regrab no, se llama salida front flip. Pues Sí. lo intenté y lo saqué. Y yo solamente podía hacerlo en colchoneta. No me atrevía a hacerlo en el parque ni nada. Pero llegó una competición y se me puso complicada la ronda. Entonces dije, voy a sorprender a todo el mundo. Entonces cogí y lo tiré en el parque por primera vez. Y desde ahí empecé a tirarle. Y Brutal. después vi a Iguan la primera vez en las Bueno, en Iguan. Sí, en las Ultimate Battles 2 que fue cuando cogió el Mortal Regret en la final. Y Sí. dije, quiero ese truco. Quiero ese truco, quiero ese truco. Se me encabezó, ¿no? Y lo saqué por primera vez en Toledo un día que dije, hoy sí o sí lo agarro, aunque me tenga que comer la barra. Y lo agarré. Y es que realmente tampoco es tan complicado. Es que da mucho miedo, pero no es complicado. Brutal, brutal porque es súper visual, bro. Pero entonces, por Sí. ejemplo, ¿cómo le recomiendas a una persona que está escuchando esto para lograrlo? Como cuál es el consejo ahí un poco técnico para lograrlo? A ver, mi consejo es, si tiene el front flip en suelo, es Sí. aplicar la misma técnica solamente que con balanceo. Tú tienes que balancearte para adelante y a la que estás para atrás, tienes que meter la barbilla con el pecho y pegar un talonazo para atrás. Es realmente como un front flip en suelo. Ok. Entonces, a la vez que metes la cabeza, das el talonazo, sueltas las manos y llevas las manos a la rodilla. Entonces ahí ya tienes medio giro hecho. Y ya solamente lo que tienes que hacer es darle potencia, darle muy rápido y ya es que realmente es que caes de pie. O sea, luego mucha Claro. gente lo que le da miedo es, o sea, realmente le da con miedo y por eso se caen de cabeza, ¿no? Pero Sí. por eso Claro, es que es también es eso. bueno que te asistan. Ahí yo creo que el elemento clave con el que estuvimos hablando también con Iker y con Luis
del primer podcast es precisamente el factor miedo en el freestyle. El Sí, factor de hacerlo sin mente, como decía Iker, y cómo eso puede influenciar el rápido aprendizaje o el lento aprendizaje de una persona en freestyle. Es básicamente está determinado 100% por el miedo que uno tenga ahí con la barra. yo también, a ver, también me vi el podcast de Iker y Que te... cuando vio, o sea, cuando vi que dijo lo de sin mente, dije, eso lo ha dicho por alguien que yo me conozco. Y eso realmente es algo que yo sí que me aplico. Sí, Yo siempre le doy sin mente, le digo, quiero sacar esto, pues es que o realmente o lo hago o si me lo pienso es que realmente no lo hago. O sea, es que no lo hago porque me lo pienso dos veces y digo, guau, me voy a caer, tal, no sé qué. Y sí que es verdad que mucha gente con la que entreno yo en el parque, sí que me anima y dice, dale sin mente, dale sin mente. Y hay muchos trucos que he sacado, en plan, muchos super trucos que he sacado y realmente ha sido por eso, por no pensar, coger y hacerlo, realmente. brutal, brutal. Bro, pues eso es lo que yo ahorita, por ejemplo, me estoy inscribiendo en un gimnasio de gimnasia, por así decirlo. O sea, en un lugar donde hay las barras con colchonetas y todo para empezar a... Porque yo creo que, porque si yo antes estaba entrenando puramente tensión, ¿sabes? A mí me encanta el front lever, handstand push-ups, dominado una mano. Esos son mis entrenamientos ahorita, lo que eran mis entrenamientos combinados un poco con la universidad que entrenó halterofilia y otras cosas de atletismo. Pero en todo caso, el hecho de estar hablando con tantos atletas que son unas máquinas en freestyle y en dinámicos, otra vez como que me ha prendido Te ha el despertado, sí, fueguito, ¿sabes? Me ha eso es. prendido el fueguito y a pesar de que, pues obviamente, nuevamente lo de ser alto y todo eso, es totalmente posible, bro. Así que tengo unas ganas de pronto empezar a darle al freestyle. Y es Sí, literalmente empezar casi que desde cero, ¿sabes? O sea, por lo único que sé por ahí es como el más helado olímpico, ¿sabes? Los giros de barra que son clásicos con el cuerpo, los bar spin mm, y, y nada, bro. Así que ya voy a empezar a darle, yo creo que la próxima semana tal vez. ¿Cuál es tu consejo ahí para un principiante que empiece la próxima semana, bro, para, para progresar rápido en freestyle? Aparte de hacerlo sin mente. a ver, progresar rápido es que eso solamente depende de ti, de las ganas que tengas por así decirlo, de hacer un truco. No, para mí no hay un camino, o sea, va a Rápido, sonar sí, totalmente de muy, acuerdo. muy tal, pero no hay un camino rápido, solamente es tener ganas y coger y decir, voy a estar el tiempo que haga falta y no voy a venirme abajo, porque muchas veces el venirte abajo sí que te va a influir a la hora de sacar un truco o a la hora de entrenar. Te afecta sobre todo mentalmente. Y eso también influye a la hora de darle, por ejemplo, te da miedo un truco, ya te estás comiendo más la cabeza y a lo mejor ese día pues dices, vale, lo intento ya otro día. Para mí es eso. Y luego, pues realmente, pues intentar entender la técnica, ver muchos vídeos de gente que lo tenga, pues como el agua, que un Así 360 es. para él sea pues, como comer palomitas en el cine. Sí, Y intentar fijarte mucho en cómo lo hacen, intentar hacerlo tú. No sé, por ejemplo, a mí es lo que más me ha ayudado. brutal, brutal, brutal. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo, bro. O sea, ponerse a ver videos de gente que ya lo haga, que lo haga súper fácil. Sí, Y de hecho, por ejemplo, el tema del 360, que yo creo que el más básico para empezar sí, ahí en tema de freestyle, uno se mete a YouTube y ve un montón de teorías distintas, ¿sabes? Están los que dicen de mandar con los pies el giro, ¿sabes? Otros que son más como de empezar con otras barras y empezar a dar el giro con los hombros bien. ¿O tú, cómo fue que tú lo lograste? yo el 360 fue intentándolo, cayéndome, volviéndome a levantar, darle con las manos reventadas, Todos los días. fijarme de sí, todos los días y ir cada día. A lo mejor este día no progreso, pero sí que aprendo de mis errores y decir, hoy lo he hecho mal por esto, mañana no lo voy, no va a volver a pasar. Brutal. Y al día siguiente ir y darle y sobre todo yo me fijaba mucho en la gente del parque. También te digo que verlo en persona también es más fácil que verlo en un vídeo, Claro. pero me mataba a ver vídeos. No me buscaba tutoriales porque los tutoriales, o sea, lo que pasa es que para mí entrenar es muy personal.
a lo mejor lo que a mí me vale, a ti no. Claro, obviamente. Entonces, y no todo el mundo hace el 360 igual. Hay gente que lo hace más de inercia, hay gente que lo hace más a fuerza. Es más bien como tú te lo veas. Entonces o sea, yo me mataba a ver vídeos de Lyzance en el tiempo en el que estaba sacando yo 360, de Sergio Ordóñez, de las motivaciones que había en esos tiempos y me fijaba mucho en la gente que estaba en el parque. Y día a día me mataba a entrenar, me mataba a intentarlo hasta el día que salió. Brutal. Brutal, bro. Pues nada, en la próxima semana entonces yo creo que vamos a darle y a intentar, yo creo que ahí la clave, la respuesta a la pregunta de cómo es la forma rápida de progresar es dejar de buscar la forma rápida y más bien empezar a practicarlo lo más seguido posible, mientras que tenga a uno las manos posibles para que le den para hacer Eso freestyle es, y sobre todo la frecuencia. Yo creo que la frecuencia ahí es clave porque es un poco como el handstand de lo que decíamos ahorita, ¿sabes? Como que son ejercicios que te permiten, o sea, que son fatigantes, utilizas mucho tus músculos, pero de cierta forma te permiten entrenarlos bastante seguidos sin que te sí, fatiguen muchísimo. Y afortunadamente no es como una full planche o un front lever que te va a tomar tal vez meses de reforzamiento muscular, sino que es más en el momento en el que tu cerebro entienda la técnica, entienda el giro, ahí ya lo tienes. Y eso puede tomar tanto 3 meses como también lo puedes lograr en una semana, me imagino. claro, efectivamente, depende mucho. Yo he visto a gente que le ha costado meses o sea, a mí mismo, a mí el truco que yo creo que más me ha costado sacar ha sido el 360 swing. Y he visto a gente que se la ha sacado en una semana, en 3 días, en 4 días. Pero bueno, eso depende de cada persona. Depende si el atleta le mete mucha mente o lo hace más sin mente, bro. Claro. Brutal, 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 Alejandro. Vale, pues saliendo un poquito de tema, bro, me encantaría saber si tú le das importancia a la alimentación en calistenia o eres más del tipo de atletas como la mayoría que han pasado por el podcast, que son más como de "Ah, lo que haya por ahí se come, ¿sabes?" Es- Como, Yo, a ver, ahora sí que estoy intentando cuidarme un poco más el tema de la alimentación y no comer, por así decirlo, tanta comida basura, pero es complicado después de muchos años de mucha comida basura. claro, los 80 kilitos ahí 80 kilitos y no era de comida sana, no pero era bueno, gratis, no eran gratis, sí. también son años de entrenamiento. Pero bueno, a ver, sí le doy importancia, pero es que a la hora de la comida tengo poca fuerza de voluntad, la verdad. Sí, Sí, me cuesta mucho comer. No comer bien porque realmente a mí me gusta cualquier comida, pero sí que es verdad que la comida basura sí que me gusta mucho. ok. Pero tampoco le veo ningún problema. En plan, a lo mejor sí que cuando se me hace alguna competición o lo que sea, sí que intento controlarme un poco más. Ok, ok, Pero ok. de general no suelo controlarme. Ok, ok, pues yo creo que la mayoría en serio de atletas con los que he hablado son más o menos un poco igual. También, de hecho, aquí los que no han venido al podcast, pero los que he conocido aquí en Francia, por ejemplo, muchos son así. La mayoría yo creo que son así, ¿sabes? Por Sí, ejemplo, del equipo TZ, he hablado de alimentación con el que vive aquí en mi misma ciudad, he hablado con otros máquinas como por ejemplo Sangoan y no le dan nada de importancia a la alimentación, te los encuentras comiendo en serio pura sí. comida chatarra y eso a veces es como que te hace Que te, cuestionarte, te ¿sabes? choca, sí. Es como que, bro, significa que en verdad yo para qué le doy importancia si veo que los más máquinas no le dan importancia, ¿sabes? Pero ahí la verdadera pregunta ¿es la causa? Es decir, ¿eso no le está ayudando a progresar o más bien no es necesario comer bien porque ellos muestran que puedes tener un gran nivel sin comer bien o podrían tener un mejor nivel si comen bien, ¿sabes? Es la verdadera pregunta, yo creo. Es decir, No sé, yo creo que, a ver, yo por lo que tengo entendido, los atletas top, cuanto peor comen, más entrenan. cuanto peor comen, más O entrenan. sea, por ejemplo, yo he visto a muchos atletas grandes comer mucha mierda, pero sí que es verdad que a lo mejor luego se tiran 6 horas seguidas entrenando todos los días. O sea, como que lo que comen, al fin y al cabo, no les acaba repercutiendo tanto porque entrenan el doble de lo que comen. Ok, 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 ok.
yo creo que eso es más bien de salud que a la hora de entrenar. O Claro. sea, es llevar una vida saludable, ¿no? Yo creo que no, por así decirlo, si entrenas muchísimo, no te repercute tanto a la hora de entrenar, sino a la hora de llevar una vida saludable. Así es, así es, así es. Pero ¿estás de acuerdo o qué opinas acerca de que, según tú, podrían tener un mejor nivel, Sí, un nivel incluso mejor con una buena alimentación? Sí. no mejor nivel, sino que sí que les costaría menos hacer lo que hacen ya. Ok. Sí, O sea, un mismo nivel, pero tal vez con mayor facilidad. facilidad. O sea, Sí, finalmente sí un mayor nivel, un poco. sí, Una mayor sí, gestión del nivel, por así decirlo. Ok, brutal. Vale, bro, pues yo creo que, yo creo que es el momento preciso para darle inicio a la nueva sección del podcast, bro, que es la sección de preguntas concretas o preguntas rápidas, bro. Ya tú verás si te extiendes en la respuesta, ahí sí es tu elección. Pero bueno, vamos a darle a las preguntas rápidas, bro. ¿Estás ready? vamos a ello. Vale, bro. Pregunta número uno. Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado que estaba empezando a entrenar, ¿cuál sería? Que de hecho creo que lo respondiste ahorita, bro. Sí, tómate más en serio tus entrenamientos y no te enfoques solamente en una rama de lo que entrenas. Ok, brutal, 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 bro. O sea, un poco como tener un enfoque un poco más general. Más general, sí. Brutal, brutal. Pregunta número dos, bro. ¿Qué idea has cambiado de parecer con el tiempo? Tal vez algún método, ejercicio o idea que antes creías que funcionaba y hoy ya no. Em, Algo que antes pensaba, pues que el freestyle no es tan fácil de sacar como la gente dice. Ok, ok, ok. Gran respuesta, bro. Gran respuesta. Porque sí, efectivamente, muchas veces uno se encuentra muchas opiniones de que sí, efectivamente es súper fácil el freestyle y eso, ¿para qué lo hago si es tan fácil, ¿sabes? Tipo, Mm, se infravalora bastante el freestyle y cuesta mucho sacarlo. brutal, brutal, gran respuesta, bro. Pregunta número tres, ¿qué consejo le darías a un principiante que llega en el parque y te pregunta cómo lograr el nivel que tú tienes, cómo progresar rápido en calistenia? Que te guste lo que hagas, que tengas un objetivo claro, si quieres llegar a competir o solamente quieres llegar a entrenar por entrenar. O sea, y si realmente te gusta y quieres llegar a competir, esforzarte por ser el mejor. Brutal, brutal, bro, brutal. Pregunta número cuatro, ¿cuántas horas duermes en promedio? Intento dormir 8. ¿Ocho? Bro, duermes Sí, súper bien. sí, intento dormir 8, sí. Bueno, me alegra mucho porque precisamente le he hecho esas preguntas, le he hecho la misma pregunta a otros y la mayoría de respuestas eran por lo general seis, máximo siete, ¿sabes? Creo que eres el primer ocho. Creo que eres el primer ocho. Brutal. Yo también intento dormir mínimo 8 horas, bro. Y yo más que porque sea bueno para la salud, lo hago, obviamente lo hago también por eso y porque es clave para progresar en calistenia, para ganar Sí, masa muscular, para ganar fuerza, es clave para todo. O sea, literalmente yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer en la vida es dormir bien. eso De es, hecho, sí. sí, de hecho esa frase la saco de una conferencia TED que una vez me vi acerca de dormir, pero en todo caso, más allá de hacerlo por salud, Ujú. espérate que se me fue la idea, bro, ¿qué era lo que iba a decir? Me enredé con el tema del TED y se me fue la idea, bro. Eh, am, se me olvidó. Bueno, ahorita que vuelva te lo digo, ¿vale, bro? Ok. Pregunta número 5, bro. ¿Cuánto tiempo entrenas al día en promedio? Lo que el cuerpo me dé. Lo que el cuerpo o sea, eso puede ser cuatro Pueden horas. El ser cuerpo te da 4 cuatro horas. horas. Bueno, si quieres una media, eh, 4 horas. No te 4 creo, ¿en horas de serio? media. ¿En Sí. serio 4 horas? Ahora mismo sí, porque no entreno todos los días. Pero si entrenase todos los días, probablemente algún día suelto sí que sería incluso más. Sobre todo los de freestyle. Ok, ok, brutal, bro. Y volviendo a la respuesta ahorita que te dije que se me había olvidado, ya me acordé, bro, ya me acordé que te iba a Ok. decir que no dormía 8 horas por salud, sino porque yo cuando duermo menos de 8 horas, bro, no, me levanto y estoy súper muerto. Estás O sea, súper muerto, sí. la fatiga,
durante todo el día de que así cabeceando en las clases de la universidad, así, ¿sabes, bro? O sea, es Tal más cual. de por salud, es porque literalmente yo no funciono con menos de 8 horas. Obviamente lo puedo lograr, pero sí, es como que estoy así todo el día medio zombie. Así que eso, pero brutal, bro, brutal que es que tú eres hasta que, mejor dicho, tu cuerpo, hasta que hasta lo que tu cuerpo dé en Sí. cuanto a horas de entrenamiento. Eh, am, Pregunta número 7, bro. ¿Qué ídolo tienes en la calistenia? A mí, mi ídolo cuando yo empecé, para mí, mi referente siempre ha sido Sergio Ordóñez. Y a Crack, día de hoy te diría que Sergio sigue siéndolo en el tema de superación y dentro del mundo de la calistenia, para mí sería Tony Gaste. brutal, Porque para mí ha sido un ejemplo de que si quieres, sí que puedes llegar a lograr todo lo que tú quieras. brutal. ¿Ya lo has conocido en persona? A Tony sí, en las Ultimate Battles. Brutal, brutal. Pues ojalá y lo tengamos por aquí pronto en el podcast, bro. Traer a ambos estaría brutal. Sergio Ordóñez, Tony Gaste, bro. Están en los proyectos, en la lista de contactos estrella para traer al podcast, bro. Así que, así que brutal, brutal, bro. Dos máquinas sin duda. Sí. Pregunta número 8, bro. Un ejercicio que odies o no te guste en calistenia. Un ejercicio que odie. O que no te guste, porque es que odiar también es un poco fuerte, ¿sabes? Pero que no me guste visualmente o que no me guste hacer. Hacer. O visualmente, como quieras, la verdad. Ahí sí tú respondes como quieres, bro. Eh, mm, un ejercicio que no me gusta. A ver, no, tengo dos. Dale, dale, todo lo que quieras, bro. Eh, no me gusta nada, no me gusta nada hacer fondos, la verdad. Fondos. No, Ok, no me ok, gusta hacer ok. fondos. Y el front lever me saca mucho de mis casillas. Ok. Porque no consigo sacarlo. Brutal, brutal. El front lever, eres el segundo que responde front lever en este podcast, bro. Si no me equivoco, fue Igual- Johnny el que respondió también front lever. Sí, seguramente sea él. Seguramente fue. Creo que un saludo para Johnny, bro, que no está viendo seguramente. Un saludo para mi panita. Un saludo para el viejo Johnny. Front lever por segunda vez, pero eres el primero que responde fondos. Y es comprensible. Y además que mucha gente también se lesiona con los fondos porque, de hecho, el tema de los fondos es un poco delicado porque mucha gente lo ve como un básico, pero yo, por ejemplo, personalmente, yo no lo veo como un básico porque los básicos son como los ejercicios por los que uno empieza cuando empieza a entrenar calistenia, ¿sabes? Y mucha gente que empieza a entrenar calistenia no tiene ni idea de cómo realizar los ejercicios, empieza directo con fondos cuando los fondos son un ejercicio que demanda muy buena técnica, bro. Y si no es Sí, fácilmente lesionable, de que te lesiones los hombros, ¿sabes? Por lo general es sí el típico problema de que vienes aquí a rotar internamente los hombros y haces fondos de esta forma y es súper lesivo. Así claro. que para mí es un gran ejercicio, pero es clave saberlo realizar, ¿sabes? Luego sí que es verdad que son muy útiles los fondos, pero a la hora de hacerlos no me gustan mucho. Bueno, las dominadas tampoco me emocionan demasiado. Me gustan más los muscle ups. Ah, ok, muscle ups. Ok, ok. ¿Te gusta el Sí. nivel un poco más Sí, me alto? gusta más hacer muscle ups que hacer dominadas. Ok, bro, brutal, brutal. Fondos y fueron de lever. Sí. Pregunta número 9, bro. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comí hoy? Sopa con caldo de cocido y pescado al horno. Sopita y pescado. Sí. Gran alimentación hoy, bro. Sí, hoy está bien. Un buen pescado, una buena fuente de proteína, bro. Grasas saludables. Bien, brutal, Sí, brutal, bro. está bien. Y pregunta número 10, bro, para hacerle honor al nombre del podcast Trucos, un truco para evitar perder tiempo en calistenia, bro. ¿Cómo? ¿Para evitar perder tiempo? Sí, para evitar perder tiempo a la hora de progresar en calistenia o para ahorrar tiempo, por así decirlo, a la hora de progresar en calistenia. Sabes, por ejemplo, no sé, yo podría responder como darle mucha importancia
a entender bien la técnica de los hercios para no aprender técnicas incorrectas porque sabes que en el futuro seguramente vas a tener que volver desde el inicio para intentar corregir aquello que habías automatizado ya como errores técnicos y eso puede quemarte mucho tiempo en un futuro, así que un error o un truco sería darle desde un principio importancia a las técnicas. En mi caso, Sobre todo, a ver, yo seguramente te respondería hacer una mala técnica desde el principio en ejercicios básicos de sí, estáticos. Por ejemplo, ok. las tucks de plancha o las tucks de front lever. Sí, incluso en el pino. El pino muchas veces empezamos haciéndolo un pino, aquí lo solemos llamar pino banana, que es en plan, no estar con el cuerpo recto, sino tenerlo como así. Y mucha gente se queda con ese pino y nunca lo llega a corregir. Y luego a la hora de querer avanzar y llegar a tener pino a una mano, dicen, joder, me está costando mucho. Pues claro, si tienes el pino así, pues ¿cómo vas a querer tener pino a una mano? Entonces es como empezar con una buena técnica desde el principio, porque luego cuesta más, o sea, cuesta más luego corregir lo que tienes mal, pero lo tienes muy sobrado, a hacerlo bien directamente desde el principio. Así es, totalmente de acuerdo, bro. Así que compartimos salud ahí porque compartimos Eso es. la respuesta, bro. Y, bro, ya con eso estamos acabando el podcast. Simplemente para terminar, me encantaría que dijeras a la gente que está escuchando el podcast dónde te pueden encontrar, bro, dónde pueden consumir el contenido que tú creas, dónde te encuentra la gente, bro. Pues sobre todo me estoy moviendo en Instagram y en TikTok. Mi Instagram es alexrubio_sw y mi TikTok alexrubio_sw todo junto. Sobre todo me estoy moviendo por ahí y de momento ahí seguimos. No quiero de momento nada más. De momento nada más, no vamos a spoilear más, nada más por el momento. Vale, Eso pues es. Alejandro, bro, agradecerte muchísimo por el haber aceptado el podcast, bro. Me A ti encantó por el invitarme. podcast, estuvo brutal la conversación y toda la gente que esté viendo el podcast y que lo haya visto hasta este momento, por aquí les dejaré un video que según YouTube les va a gustar, así que denle click para averiguar si YouTube tenía razón. Denle a ese like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan todo el oro puro que se ve en el canal. Y sin más, gracias Alejandro.